Soy biotecnólogo de plantas, pero hoy vengo a hablarles de sexo. Sí, de sexo de uno de los organismos más importantes de nuestro planeta. Cuando yo me refiero a ellos, en este sentido, yo los clasifico de manera simple como plurisexuales. ¿Por qué? Porque tienen una gran variedad de maneras de tener sexo. Y de esto precisamente voy a hablarles, pero en el sentido estricto de la reproducción. Los órganos sexuales masculinos y femeninos de estos organismos están siempre contenidos en una estructura sexual. Y todos estos organismos no solamente tienen una estructura sexual, pueden tener 2, 10, 100 o más estructuras sexuales. Por lo tanto, van a tener 10, 100 o más órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos. Imagínense entonces la cantidad de sexo que estos tienen. Una de las primeras variantes es que aproximadamente el 70% de estos son hermafroditas. Esto significa que en su estructura sexual están contenidos el órgano masculino y el órgano femenino. Pero aunque sean hermafroditas, hay algunas variantes entre ellos. Hay hermafroditas que tienen la estructura sexual con ambos órganos, pero también desarrollan estructuras sexuales solo con el órgano masculino. Y otros que son hermafroditas, pero que desarrollan también estructuras con el órgano femenino. Por lo tanto, los primeros se comportan como hermafroditas y machos, y los otros como hermafroditas y hembras. Pero además hay otra variante interesante, es que en el mismo individuo desarrollan estructuras sexuales con ambos órganos, con el órgano masculino y con el órgano femenino. A esto se les llama polígamos. Pueden tener sexo consigo mismo, de estructura a estructura, y con todo lo que se les ponga enfrente. Sí, generalmente con los de al lado, con los que están cerca, con los que están lejos y con los que están muy lejos, pero incluso kilómetros de distancia. Estos sí tienen sexo real a distancia y no sexo virtual como algunos otros individuos. En general, estos organismos tienen diferentes preferencias sexuales. Así digo yo. Por ejemplo, hay algunos hermafroditas que prefieren ser machos durante la mañana y hembras por la tarde. Su preferencia es en el día. O viceversa, ser machos por la mañana y hembras por la tarde. Pero también hay otros organismos que pueden, así lo podría decir, cambiar de sexo con la edad. Nacen hembras, se desarrollan y maduran sexualmente como machos. O al revés, pueden nacer como machos y maduran sexualmente como hembras. Como ven, son diferentes las variaciones sexuales que estos organismos nos presentan. Quizás muchos de ustedes ya saben de qué organismos estoy hablando, pero por favor no lo digan a los que no lo saben todavía, ya que hay otra variante que quizás no es tan interesante porque es la más común, porque es como nosotros. Pero aparte les voy a hablar de un sentido que hay en la relación del sexo de estos organismos y nosotros. Primero hablaré de esa variación en donde los individuos tienen en su estructura sexual los órganos sexuales separados. Es decir, hay individuos solo con estructuras con órganos sexuales masculinos, a los que le llamamos machos. Y otros son los que tienen en las estructuras sexuales los órganos femeninos y les llamamos hembras. Estos solamente pueden reproducirse con el sexo opuesto, pero también con los de al lado, con los que están lejos y con los que están muy lejos. En todos estos organismos en general, hermafroditas, machos y hembras y todas las variantes, una vez que se reproducen, que tienen sexo, obtienen su fruto sexual, que finalmente es para la descendencia como cualquier organismo,
La estructura sexual junto con los órganos sexuales masculinos y femeninos desaparecen o se mueren. Entonces son organismos que después de que ocurre eso, quedan sin sexo. Son asexuales, sin sus unidades reproductivas. Y bueno, les puedo hablar de varias formas que ocurre esto en estos organismos. En algunos organismos, la madurez sexual ocurre al mes o en meses de haber nacido. Pero en estos, una vez que tienen sexo, los individuos generalmente mueren. A algunos les ocurre al año y otros en 2 años. Crecen sin unidades reproductivas, al año siguiente las producen y después mueren. Pero también hay algunas especies que requieren muchos años para madurar sexualmente. Por ejemplo, hay especies que tardan 50, 75 o 100 años en tener esas estructuras reproductivas. Y tienen sexo por primera vez y mueren. Tanto tiempo esperar para tener sexo única vez y morir. De verdad, todas estas da tristeza, ¿no? La primera vez y mueren. Pero lo hacen por una gran causa. Lo hacen por perpetuar su descendencia. La reproducción en estos organismos, la verdad, es compleja. Sin embargo, como se los acabo de describir, es muy fácil de entender y todos la conocemos. Este proceso es el que conocemos como polinización. Hablé de tener sexo, pues es lo que implica la polinización de estas estructuras que van a tener unidades reproductivas, el androceo, que es en el caso del masculino, y el gineceo, en el caso del femenino. Ambas estructuras están contenidas en la flor. Las flores son las responsables de tener estas unidades reproductivas para que ocurran todas estas variantes sexuales. Y sí, cuando dije que estos organismos tienen 1, 2, 10, 100 o más estructuras sexuales, pues son las plantas las que tienen 1, 10, 100 o más flores, y muchas de estas plantas, cuando se reproducen por única vez, mueren o desaparecen o mueren las estructuras reproductivas. Y hay muchas plantas que requieren de muchos años para tener su sistema de reproducción. Hay especies que pueden toda su vida tener sexo, reproducirse y producir su descendencia. Hay ejemplos de esto, de individuos de cientos y de miles de años. Lo que les acabo de dar en esta charla es obviamente el sexo de las plantas. La reproducción, como ya lo comenté, es en un sentido para la producción de alimentos, es muy importante, ya que nos dan todos estos frutos y todas estas partes que nos dan alimento. No solo las plantas son importantes para nosotros como alimento, sino también para muchos otros organismos, y además son el nicho o el hábitat de casi todos los organismos en el planeta. Los frutos, en este caso, son el producto del sexo y son los encargados de guardar las unidades esenciales, las semillas, para la propagación de esta descendencia. Cuando ustedes tengan en sus manos una flor, sin pena pueden buscar estas estructuras sexuales para que vean si son hermafroditas, si son machos, si son hembras o son todas estas variantes que yo les acabo de mencionar. ¿Quién de ustedes no se ha comido una rica quesadilla con flor de calabaza, acompañada con un agua fresca de Jamaica, de flores de Jamaica, y de postre unos higos en almíbar? Pues se han comido la estructura sexual junto con los órganos masculinos y femeninos de una planta. ¿Lo sabían? Bueno, todos nos comemos los frutos, las manzanas, las peras, las naranjas,
semillas como almendras, cacahuates y pistaches, que son el producto del sexo de las plantas. Cuando ustedes o yo tomo un ramo de flores, de rosas, y se las doy a mi pareja sexual, de manera subliminal le estamos diciendo: toma, mi amor, estas estructuras sexuales con sus órganos masculinos y femeninos. Gracias.